Por orden de los Peaky Blinders. Esa frase nos metió de lleno en un mundo de gorras con cuchillas, de violencia con mucho estilo y, como no, del carismático Tommy Shelby. Pero a ver, ¿cuánto de esa historia es real y cuánto es pura ficción? Pues vamos a sumergirnos en la cruda verdad, en la historia que de verdad inspiró la leyenda. Venga, vamos a empezar por la pregunta del millón, la que todo el mundo se ha hecho alguna vez. ¿Hubo de verdad un hombre llamado Tommy Shelby caminando por las calles de Birmingham, llevando a su familia a lo más alto? Pues la respuesta corta es que no. O bueno, no exactamente. Así es. Tommy Shelby es una creación para la serie. Pero, ojo, está inspirado en una figura histórica que existió de verdad y que, la verdad, era probablemente mucho más astuta. Un hombre llamado Billy Kimber. Y mientras la serie nos muestra esa violencia casi poética, con las famosas cuchillas, la realidad era un juego mucho más sucio, mucho más estratégico y sobre todo de pura supervivencia. Pero para entender al hombre, a Kimber, primero tenemos que entender el mundo en el que vivía. Porque la historia de los Peaky Blinders no empieza con una sola persona, sino con las condiciones que crearon a miles como él. Para entender de dónde salen estas bandas hay que viajar bastante atrás en el tiempo. Pensemos en la Inglaterra de finales de 1600, que vivía bajo el llamado Código Sangriento, un sistema legal tan bestia que te podían mandar a la horca por robar una oveja. ¡Una oveja! Y sobre esa base de miedo llega la Revolución Industrial y construye ciudades grises, contaminadas, llenas de desesperación. De esa mezcla de pobreza extrema y leyes brutales nacieron los sluggers, los golpeadores, críos que encontraron en la violencia no solo una forma de escapar, sino una forma de vida. Hay que hacerse una idea de cómo era ese Birmingham industrial. El aire siempre espeso por la ceniza. El agua de los canales marrón, contaminada. El ruido de las fábricas, constante, día y noche. Y un polvillo tan fino que se te metía en los ojos y te los dejaba amarillentos. Para los niños de los barrios más pobres, la calle no era solo un sitio para jugar, era su campo de entrenamiento. Sus juegos eran en realidad ensayos de la vida que les esperaba. Robar, pelear y sobre todo sobrevivir. Una infancia brutal que forjaba su futuro. Y aquí vamos a desmontar el mito más famoso de la serie, lo de las cuchillas de afeitar en las gorras. Suena genial, pero en aquella época eran un artículo de lujo, carísimo. El nombre real era mucho más práctico y directo. Peaky era el tipo de gorra que llevaban, y blinder, que significa algo así como cegador, se refería a cómo se la calaban a los ojos, para taparse la cara, para intimidar. Era una cuestión de identidad y de meter miedo, no un arma secreta. Y bueno, con este panorama ya montado, ahora sí, es el momento de conocer al protagonista de nuestra historia real, al hombre cuya vida sirvió de inspiración para crear la leyenda. Esta frase lo define a la perfección. A diferencia de esa imagen del típico pandillero que solo sabe usar los puños, Billy Kimber entendió desde muy joven que su mejor arma no era la fuerza, era su cerebro. Para él, la violencia era una herramienta, sí, pero no la única solución. Su carrera criminal empezó muy rápido. Se unió con sus hermanos a la pandilla más temida de la ciudad, los Birmingham Boys. Pero no se conformó con ser un matón más. Él aplicó la inteligencia a los robos, planificaba, tenía siempre un plan B. Su leyenda empezó a crecer cuando, con solo 12 años, sobrevivió a un apuñalamiento y logró escapar de la policía. Pero a pesar de todo, en esa pandilla lo que mandaba era la fuerza bruta, y su mente estratégica no se valoraba. Su ascenso se quedó totalmente estancado. Y justo cuando parecía que no podía llegar más alto en la banda, su carrera llegó a un parón en seco. A los 18 años lo pillaron y lo metieron en la cárcel. Para cualquiera, eso habría sido el fin. Para Billy Kimber, resultó ser la pieza que le faltaba para empezar a construir su propio imperio. Es que, lejos de ser el final, la cárcel le dio a Kimber la llave para entrar en un mundo criminal mucho más grande, más organizado y, sobre todo, mucho más lucrativo, el de los hipódromos. Este consejo tan simple lo cambió absolutamente todo. Un compañero de celda, un tal George Sage, se fijó en la inteligencia de Kimber, en su cara impecable sin cortes ni cicatrices, y le señaló el camino, las carreras de caballos. El deporte más popular de Inglaterra y, claro, un nido de apuestas ilegales. El sistema era una especie de caos muy bien organizado. Como las apuestas eran ilegales, las pandillas lo controlaban todo. Un miembro de la banda, a lo mejor disfrazado de campesino, recogía las apuestas en una cesta. Y, por supuesto, todo estaba amañado. Sobornaban a los jockeys o incluso drogaban a los caballos rivales para asegurarse de que el resultado siempre les favoreciera. Vamos, que la casa siempre ganaba. Pero aquí es donde se ve la genialidad de Kimber. Él no se conformó con amañar carreras y ya está. No. Fue un paso más allá. Creó una trama de protección brillante y despiadada. Se inventaba una amenaza, amenazaba a los jockeys con un peligro ficticio y luego les cobraba por protegerles de esa misma amenaza que él había creado. Un negocio redondo.
Con todo el norte de Inglaterra bajo su control y una fortuna amasada en los hipódromos, Kimber puso sus ojos en el premio gordo, Londres. Pero claro, la capital era un tablero de juego mucho más peligroso. Es que en Londres no había un solo rey, había varios, y Kimber se topó con dos rivales muy duros. Por un lado, Darby Sabini, un boxeador italiano que gobernaba con los puños, y por otro, Edward Emanuel, un líder judío tan o más calculador que el propio Kimber. El choque de trenes era inevitable. Y como suele pasar, los grandes conflictos a menudo empiezan por una tontería. Un miembro de la banda de Kimber, que se vino muy arriba, atacó a un corredor de apuestas. El problema, que ese corredor, Alfie Solomon, era el mejor amigo y protegido del estratega del sur, de Edward Emanuel. Con esa simple agresión, se acababa de cruzar una línea muy peligrosa. A partir de ahí, todo se desmoronó muy rápido. Kimber, fiel a su estilo estratega, intentó negociar la paz con Sabini. El resultado, una traición. Le dispararon por la espalda en la propia oficina de Sabini. Sobrevivió, pero el odio le nubló el juicio. Cegado por la venganza, cometió un error fatal. Su gente atacó a unos corredores de apuestas que no tenían nada que ver. Y claro, la gente corriente, a diferencia de los pandilleros, sí que habla con la policía. 23, ni más ni menos. Ese fue el coste de su error. 23 de sus hombres más leales arrestados. Su operación en Londres quedó completamente paralizada, dejándolo vulnerable y muy expuesto. Y entonces Edward Emanuel ejecutó su jugada maestra. Creó una especie de asociación de corredores de apuestas con protección policial oficial. Sabía perfectamente que el Kimber vengativo no podría resistirse a atacarles, y al hacerlo, Kimber ya no estaría atacando a una banda rival, sino a un grupo protegido por la ley. Estaba, de hecho, declarándole la guerra a la propia policía. La trampa funcionó a la perfección. Atrapado entre sus rivales de Londres por un lado y la policía por el otro, Billy Kimber, el rey del norte, el maestro estratega que había construido un imperio de la nada, fue finalmente superado. Se rindió y se retiró de Londres para siempre. Después de su derrota, la leyenda se comió a la historia. Se empezó a decir que había huido a América, que trabajó con Al Capone. Un final espectacular para un hombre espectacular. Pero la verdad fue mucho más tranquila. Billy Kimber simplemente desapareció. Vivió una vida de jubilado con todo el dinero que había ganado y murió de causas naturales a los 63 años. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Fue Billy Kimber un genio del crimen que se levantó por encima de su entorno? ¿O fue simplemente el producto inevitable de un mundo que no le ofrecía otra salida que la violencia y la astucia para poder sobrevivir? La respuesta, como la propia historia, probablemente esté en un punto intermedio.